Hablar acerca de la mariposa monarca y cómo es su ciclo de vida. ¿Sí? Empecemos primero por lo básico y es desde qué momento empieza y es cuando es un huevo. Podríamos encontrarlo como algo así, ¿cierto? Entonces, básicamente, en algunas ramas de algunos árboles vamos a encontrar unos huevitos blancos o amarillos pequeñitos, ¿sí? Y dentro de ellos vamos a encontrar, por un lado, lo que es el embrión, que sería como el color verde. Lo amarillito es la yema, que es con lo que se alimenta el embrión, y lo blanco es ese medio acuoso o el agua en donde se encuentra. ¿De qué está conformado? Está conformado de células que tienen una esta estructura, ¿sí? En donde podemos ver, por ejemplo, un núcleo, podemos ver los cromosomas, podemos ver algunos de otros organelos, además de que vemos la membrana celular, ¿sí? Entonces, antes de empezar todo el recorrido, vamos a ver rápidamente un video que nos muestra el final de este proceso de la mariposa. Aquí ya va a empezar a formar la crisálida. Este es un proceso que es demorado, puede tardar días, semanas incluso, según la especie de mariposa. Y luego de un tiempo ya rompe la crisálida y sale la mariposa, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente caso. Algo muy peculiar para complementar lo que dice el compañero y algo que es muy importante también resaltar es que ellos siempre van a escoger su hogar, o sea, van a buscar escoger la planta o escoger el árbol en donde ellas van a estar. Seguido de eso, entonces vamos a ver que las orugas tienen antes, su hogar y forman unos huevitos. Estos huevitos entonces se dan de esta forma, esta representación para, y también aquí nosotros podemos ver en este proceso que ellos hacen una acumulación de energía. Ese es un proceso de mucha tranquilidad en donde ellos van a estar en la quietud, van a estar en crecimiento y de una acumulación fuerte de energía. Ya después, entonces, les vamos a ver desenvueltas, ya está como de estilo gusano, por decirlo de alguna manera. Y entonces pues tiene ya ciertos como movimientos, tiene ya después ustedes van a ver en las imágenes como esa representación o esa morfología que tiene la larva como tal. Y por último, entonces ya después de pasar a la larva, ella pasa por un momento de cristalización, que ese momento de cristalización es crucial para después pasar al proceso como tal de la mariposa. Entonces aquí ustedes pueden ver un ejemplo claro en esta imagen, desde el huevo, cómo se vuelve gusano, cristalización y ya para el proceso de ser mariposa. En cuanto a la metamorfosis completa, entonces vemos aquí la acumulación de los huevos, el rompimiento del mismo, la formación de la larva, su actividad y ya por último pues su nacimiento. Y también quisiera mostrarles que dentro de este proceso de orugas o cuando ya son larvas como tal, hay unas que pueden ser tóxicas y hay otras que no, entonces es importante tener ese reconocimiento en cuanto a las larvas. Y aquí ustedes pueden encontrar un poco de imágenes ya más de acercamiento con la naturaleza y dentro de pues cómo sería ese material mientras ellas están en ese proceso de ser larvas y ya como tal de las mariposas. Aquí también entonces nosotros como especificamos un poco esa metamorfosis, decimos que las orugas entonces terminan siendo esas larvas o polillas para ser mariposa, que tienen unos estadios que son pues totalmente diferentes
diferentes, unos activos, otros de paz, como les estaba mostrando. Hay unos daños a veces que ocurren, que son como los daños en las hojas, en las flores, o que presentan pues algunos huevos indeficientes. En sí, su ciclo de vida entonces termina siendo el que acabamos de explicar, y ya mi compañera les explica un poco más específico ya de otro proceso. Bien, entonces las monarcas son del reino Animalia, su filo es artrópodas por tener sus 6 patas, la clase es insecta y es Lepidoptera. Esta es una familia de las Hydanaeus precyctus, que es un nombre científico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la crisálida y la pupa? Entonces, la pupa así, esta se forma cuando es la mariposa monarca, pero la crisálida es color marrón, que es una base que protege la pupa que hay por dentro, pero en este caso sería de las polillas. Entonces, ¿cuál sería su información genética? Cuando las orugas empiezan a crear su propia crisálida, ellas tienen algo que se llama histolisis. Esta histolisis es la membrana muscular que ellas tienen y se empieza a deshacer, por lo tanto les sirve como alimento o energía a ellas mientras están encamadas. ¿Qué va a pasar? Esto empieza a crear unos discos invisibles, los cuales les permiten que las células se junten y empiecen ellas a crear sus alas, sus patas o también sus antenas. También pues se pueden identificar que hay 14.000 genes de este tipo de mariposas. Entre uno de ellos pues se llama la expresión genética. Entonces el ejemplo más evidente es cuando ellas buscan la migración. Entonces cuando ellas migran hacia la parte sur de Latinoamérica, ellas se tienen que empezar a adaptar a cambios ambientales, entre ellas mismas su alimentación, su hibernación. Por eso, Wendy les va a explicar cómo funciona incluso más a fondo la genética para ver sus tonos en las alas. Bueno, ya en esta parte, ya sabiendo cómo todo el proceso, en esta parte ya la mariposa se vuelve adulta. Entonces, no sé si sabes que nosotros tenemos una genética. Entonces, esa genética viene de los cromosomas, que los cromosomas están en el núcleo. Entonces, es como el ADN, por decirlo así. Pero el ADN del núcleo primero está así desenrollado. ¿Por qué? Porque esto tiene genes. Entonces, por ejemplo, está la adenina, timina, guanina y citosina. Esto está desarrollado para que estos genes se puedan expresar. Luego, de que pasa, digamos que este proceso, el ciclo celular, que está, por ejemplo, G1, aquí mitosis, aquí una síntesis. En la síntesis, cuando pasa la mitosis, todo este ADN que tenemos acá se condensa, o sea, se enrolla, para que se forme así, para que se pueda, digamos, que pueda viajar en el ADN y pueda transformarse en ARN y todo lo demás. Aquí, digamos que nosotros tenemos una información genética. Por ejemplo, tú, no sé, de pronto tu mamá tenía el cabello fresco. Entonces, digamos que esto que está en el ARN, digamos, estas bases nitrogenadas me indican que tu cabello va a ser fresco, ¿sí? De pronto tengamos otra, así, y entonces esto me va a indicar que tus ojos, por ejemplo, van a ser cafés. ¿Sí? O sea, cada gen identifica una cosa diferente que nosotros vamos a tener. En las mariposas monarcas nosotros tenemos 30 cromosomas, que son estos que vemos acá, en donde la mitad, ya esta mitad se le llama alelo, es de la hembra, y la otra mitad es del macho. ¿Sí? Aquí ya nosotros podemos ver que van diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos XY y XX. Cuando es XY es hombre y cuando es XX es mujer. En las mariposas es al revés. ZW es para la hembra y ZZ
es para el hombre. Entonces, aquí quien indica el género es la mujer. En nuestro caso, por ejemplo, son los hombres. Entonces, esto sirve un poco para identificar. Nosotros quisimos dirigir nuestra actividad pedagógica a niños con discapacidad motora, en este caso severo. Hay diferentes artefactos que podemos utilizar, como el puntero de boca, puntero de cabeza, o aquí como viene con un velcro y se pone el lápiz acá para los niños que no pueden agarrar, digamos, que diferentes objetos. Entonces nosotros hicimos una representación casera, entonces para que te sientes acá. Entonces vamos a poner esto, vamos a hacer la simulación. Entonces, aquí nosotros tenemos los aleros, que era la mitad del cromosoma que yo te decía. Entonces, para la hembra va a ser el morado. Entonces tú vas a elegir el tequero, pero con el imán. Entonces, esta parte tiene el imán, entonces vas a mover tu cabeza sin los brazos. Vamos a simular como si tuvieras una discapacidad motora, que no tuvieras tus extremidades superiores. Entonces coges el que desees y lo pones acá. En el alelo de la mano. Cuando no lo podías hacer, pero ya, pégala. Listo, ahora el del padre. Y lo pones acá. Ya, listo. Entonces tenemos estos dos alelos. Este es de la madre y este es el del padre, ¿verdad? Aquí ya nosotros tenemos un genotipo, que este genotipo nos va a decir que nuestra mariposa va a ser roja. Entonces el A y A nos va a decir que nuestra mariposa va a ser roja. Entonces coges la mariposa roja y la pones acá, el fenotipo. Y el fenotipo ya nos demuestra cómo va a ser nuestra mariposa. En las mariposas monarcas, el color de las alas está determinado por el gen Optics y se puede diferenciar, por ejemplo, que sean más naranjitas o naranjas con amarillo o más pálidas. Y ya, pues esto está. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya que pues acá todo el recorrido, vamos a hacer dos cosas. Lo primero, vas a tomar una fichita de acá, ¿sí? Y en esa ficha vas a identificar a qué estación de la presentación pertenece. ¿Cuál es? ¿No? Bueno. Entonces, el día de hoy les vamos a explicar lo que es la mariposa monarca, cómo ella se reproduce, cómo crece, cómo se vuelve de eso a una bella mariposa. Donde podemos ver un ejemplo de que se alimenta, luego busca dónde posarse para empezar a formar la cesárea. Pues para después de un tiempo romperla y ya salir la mariposa. En este caso vamos a hablar acerca de la mariposa monarca. ¿Sí? Encontramos en promedio que tiene 30 partes de cromosomas, y partes de 60, y ya podemos ver ya la mariposa saliendo de la cesárea. Bueno, entonces la primera parte es cuando es un huevo, ¿sí? Y podemos, digamos que es un huevo de la mariposa, ¿sí? En las hojas de los árboles toman. Y este es el alelo del padre. Listo. Entonces tenemos el alelo de la madre y el del padre. Nosotros en el genotipo es, digamos que, ¿cómo decirlo? Como el patrón que nos va a dar. Entonces aquí tenemos B, B. Ese genotipo nos va a dar un fenotipo que se va a comportar en el color de las alas de las mariposas. En este caso, el B mayúscula y B mayúscula, los dos de macho y hembra, nos van a dar una mariposa naranja. Eso. Entonces ese va a ser el fenotipo. Nuestro genotipo es como algo más interno y nuestro fenotipo es lo que vamos a ver. Entonces aquí en la mariposa, por ejemplo en monarca, hay un gen el cual indica si las mariposas monarcas se pueden diferenciar
por el color de sus alas, si es digamos un naranja muy fuerte, un naranja más pálido o un naranja como con amarillo, y se diferencian como por esos dependiendo de estos diferentes genotipos. Y ya con eso explicación.